21. El día de hoy estamos aquí presentes con Roberto Sánchez Palomino. Él es presidente de Juntos por el Perú, es licenciado en Psicología, posgrado en Psicoterapia y Políticas Sociales, tiene 15 años de experiencia en la administración pública, gobiernos locales, regionales, Ministerio de Salud, Educación, entre otros. Queremos conversar con Roberto hoy día y conversar sobre tanto sus propuestas al Congreso de la República como también la coyuntura política que actualmente vivimos, en especial la situación de la izquierda peruana. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, bueno, quería preguntarte sobre la impresión que tienes de las últimas encuestas que hemos recibido. En especial, bueno, hay dos encuestas, la de Ipsos y la de IEP, ¿no?, del Instituto de Estudios Peruanos, que no dan mucho margen en este momento, mucha margen de votación a la izquierda, ¿no? ¿Cuál es tu impresión respecto a la situación actual de la izquierda en el Perú y el reto que tiene por delante ante este proceso electoral tan corto y tan extraño, ¿no? Porque, digamos, un proceso electoral, además, que está atravesado por las fiestas de fin de año, que enfría de una u otra manera el ambiente político, y en enero tenemos como una especie de, ¿no?, carrera veloz, de decímetros planos de todos los candidatos. Entonces quería primero hacer esa pregunta, a ver qué impresión tenías de la coyuntura electoral y sobre todo la situación de la izquierda actualmente en el país, ¿no? Bueno, primero agradecerte, Miguel, la posibilidad de dirigirme a través de la red a todos aquellos que siguen un poco las iniciativas que van promoviendo ustedes. Bueno, tienes razón, es un periodo muy excepcional, ¿no?, extraordinario, además las elecciones en enero, todo el año en realidad este año, el año anterior, estamos afrontando una situación bien particular en el país, en la política, en la economía, en lo social también, y eso nos está llevando ahora, luego del cierre del Congreso, a estas elecciones, al cual todavía al día de ayer, según también los sondeos diversos de los organismos que día a día van evaluando la opinión pública, que más de la mitad de la población, dicen más del 50%, 51% para ser exacto, no está todavía considerando en la agenda cotidiana este proceso electoral. Eso marca todavía, adicionalmente, a un descrédito, una desconfianza también muy recurrente y fuerte en el país, en muchos sectores que todavía ven este periodo como crítico. Evidentemente, en ese proceso, las elecciones y los propios partidos políticos, y particularmente la izquierda, también vienen tratando de acentuar un proyecto para el país. No se ha podido, como siempre, mantener la posibilidad de un espectro mayor, pero hoy, evidentemente, Juntos por el Perú, con Nuevo Perú, y aún así con otros partidos políticos tradicionales, en el sentido de la continuidad histórica, en el sentido de la vigencia en diferentes realidades del país, además de movimientos regionales que hoy están siendo parte de Juntos por el Perú en este proyecto. Si estamos preocupados, evidentemente Juntos por el Perú recién está posicionando un logo que va a participar por primera vez en un proceso de elecciones al Congreso, acentuando con las dificultades del caso la necesidad de ir no solamente presentando un logo, sino una propuesta para el país. Ciertamente todavía las encuestas a Juntos, igual a las otras organizaciones de izquierda, nos tiene como todavía en el punto de partida. Decir que de 0,4 pasar a 1% en Lima, o de 1 pasar a 2% a nivel nacional, o sí tener una presencia importante como punto de partida en Lambayeque, en Junín, en Ucayali, en Loreto, en Puno, en el mismo Cusco, si nos da también un síntoma de que las cosas van a mejorar. Yo creo que ahora todos nos preparamos para las fiestas,
la Navidad, y de todas maneras la agenda misma en la mesa familiar todavía no es propiamente el tema electoral, y muy excepcionalmente los peruanos, ahora que vamos a votar por un congreso para completar el periodo, un complementario, ¿no? Creo que esos elementos ponen evidentemente en esta situación de crisis, de desconfianza, está en la cabeza de todos los ciudadanos una corrupción que ha minado las estructuras mismas del régimen. Hablo de las propias instituciones del Estado, de las instituciones jurisdiccionales, el sistema de justicia, el Poder Judicial, la CONFIE misma como grupo institucional del empresariado nacional. Entonces, en realidad, estamos viviendo un momento de mucho desorden. La economía, no acabaremos ni siquiera ni en 2.3% del PBI este año. O sea, hay una situación de preocupación. Algo está aconteciendo dentro de la perspectiva crítica del país. En ese contexto, yo no creo que ninguno de los partidos estén, como dice, en la mejor situación. Hoy todos afrontamos esa crisis y que evidentemente en este periodo pensamos afinar, presentar, salir, yo creo, del discurso a veces tan programático y académico para empatar con lo que la ciudadanía está esperando en el norte, centro, sur del país, en los sectores económicos diversos, la academia, el sindicato, la microempresa, el mercado. Creo que allí tenemos todavía en este tramo mucho que hacer. Efectivamente, sí, y la mayoría de fuerzas políticas tampoco están, ¿no? Digamos, en una situación expectante, ¿no? El rol estadístico puede poner o cambiar el orden, digamos, de llegada, ¿no? En el momento menos esperado, ¿no? Podría ser una semana antes que las cosas cambien mucho, ¿no? De hecho, pues estamos hablando casi del 50% entre no sabe, no opina o voto viciado, ¿no? Los quienes todavía no han confirmado cuáles son sus intenciones electorales. Pero es posible también que la, digamos, división de la izquierda, ¿no? En tres espacios distintos podría haber afectado de alguna u otra manera el performance electoral en la actualidad de la izquierda peruana. Creo que de todas maneras el periodo contemporáneo del país, ¿no? Miren, la exigencia de la unidad, en todo caso como tradición social, los partidos políticos progresistas de izquierda, creo que desde la experiencia de Izquierda Unida no ha habido ningún otro hito importante de pensamiento institucional corporativo de todo un sector. Es siempre una crítica, un tema importante que reflexionar. No se le pide eso a los grupos de la derecha, ¿no? O instituciones políticas que han puesto más su corazón, decimos, en el mercado propiamente, ¿no? Nosotros que hemos estado pensando evidentemente en lo social, desde una forma de entender la economía, pensando en la gente, en la comunidad, en el país, ¿no? Yo creo que de todas maneras, como una autocrítica, si evaluamos no solamente nuestros últimos 30 años, sino la historia de la República y el surgimiento en el siglo XX de los partidos políticos, de inspiración tanto liberal como de inspiración social, vamos a ver que en un contexto donde tampoco hemos logrado consolidar una nación, una república, indistintamente de ello, si pensamos desde Víctor Belaúnde, pasando por Aya de la Torre, Mariátegui, el propio Basadre, por las inspiraciones propiamente de las ideas políticas y proyectos de país, ninguna de las fuerzas políticas, yo creo que ni de derecha ni de izquierda, hemos estado a la altura de entender que no era tanto la orilla ideológica que debía de inspirar el proyecto de nación, el proyecto de república, sino era justamente cómo solucionar los problemas concretos, cómo identificar en el país, mirando la propia realidad del país, sin ser satélites ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Esa realidad es todavía un desafío para nosotros, y hoy la izquierda del Perú, como la derecha, tienen esos problemas. A la derecha no se les pide la unidad, a la izquierda, nuestro pueblo, pide la unidad porque es un sentimiento
de los sectores emergentes que la unidad hace la fuerza, la unión hace la fuerza, dice el refrán, ¿no? Y en ese contexto creo que sí afecta, pero es evidente que hay que superar todavía visiones ideológicas, visiones también generacionales, prácticas que todavía están en todos los partidos, ¿no? Esa concepción del caudillismo, esa percepción del machismo, esa percepción que hay todavía una gerontocracia en una visión adultocéntrica en todas las instituciones del Estado, que felizmente está cambiando como espacio cultural social, pero que aún creo que tenemos unos 20 años muy importantes en perspectiva centenaria, sobre todo, que retomar esa agenda de una nación, de una república, para por lo menos ser más efectivos, ¿no? No importa el color del gato, sino que case ratones, decía un político, ¿no? Yo creo que esos son los desafíos de una izquierda que cree en la inversión privada, de una izquierda que no cree que el paradigma de la unidad de los peruanos sea la confrontación y el conflicto, sino que cree que la cooperación, la solidaridad, la conducta de consenso es el paradigma para construir una realidad, como decía Mariátegui, sin calco ni copia, o una realidad, como decía Basadre, la promesa de la vida peruana, el republicanismo. Creo que allí hay mucho pan que rebanar, donde este periodo concreto de elecciones de acá a cerca de 40 días o menos es realmente solo un pequeño signo de los grandes cambios que el país está necesitando. Ahora mencionaste algo interesante, ¿no? No se le exige a la derecha la unidad, se le exige a la izquierda la unidad, pero sin embargo tampoco se ven los matices dentro de la izquierda, ¿no? Creo que efectivamente, igual que todos los partidos políticos, la izquierda tiene también un problema de renovación, probablemente lo puedan haber identificado algunos de los militantes en este momento que no son, ¿no? Digamos, de las generaciones anteriores, sino que son de las nuevas generaciones. En tu caso eres un político joven. Yo quería preguntarte, ¿qué diferencias ves, en todo caso, de la propuesta de Juntos por el Perú y la propuesta de los otros partidos que están dentro del mismo espacio de izquierda? Y por otro lado, más allá de lo que significa las diferencias de términos ideológicos o programáticos, cómo acercarse a la población, ¿no? Cómo generar un vínculo con la gente que, digamos, la izquierda parece haber perdido, ¿no? Ha tenido una oportunidad interesante en los últimos años, ha tenido una presencia en el Congreso, ¿no? Es significativa, que de pronto la desperdició, vamos a ponerlo en el escenario, y ahora se presenta esta nueva oportunidad en la que aparentemente no pudo aprovechar esa presencia en el Parlamento para tener una mayor vinculación con la población, por lo tanto las perspectivas de votación son bajas todavía. Entonces, como digamos, retomando un poco la pregunta inicial, ¿cómo crees tú, ¿no?, que puede haber una propuesta renovada de izquierda y qué diferencia junto con el Perú de los otros bloques de izquierda que están presentes, ¿no?, en estos, tanto en el Frente Juntos por el Perú propiamente dicho como los otros bloques que existen, el Frente Amplio y Perú Libre? Creo que tratando de tener una visión analítica transversal, ¿no?, y longitudinal, si miramos en los 80, cuando había capital social, la izquierda no era solo un partido de izquierda, era un movimiento social, en el agro, en la educación, en el sindicato, en el mundo del trabajo, la cultura, la academia. Es decir, había capital social en un contexto donde la economía era todavía menor. Si uno mira y compara ese crecimiento de PBI, vamos a decir como una pauta de ver cómo se encontraba el país, y comparas el capital social que tenía la izquierda y la derecha en ese tiempo, luego del 80 a los 90, al 2000, hemos tenido un periodo realmente muy crítico, fratricida en el país. Un proyecto violentista, negativo, muy negativo, pero que luego, del 2000 en adelante, ha habido un proyecto político autoritario
pero que cuando la izquierda ha dejado justamente el trabajo social, los sectores populares, este proyecto ha calado en ese sector el más excluido del país. Hoy en día uno va a cualquier asentamiento humano, centro poblado, la gente todavía recuerda esa época de populismo exacerbado, de regalo, de tuppers, de organizaciones de sobrevivencia pensando en los temas de alimentación y otros, ¿no? Entonces, y ves que a la fecha, ese divorcio que tienen las fuerzas políticas de izquierda, si no es uno que otro que se ha reducido al sindicato, al grupo de docentes, o muy ligado a una comunidad desde la bandera propiamente ecológica, creemos que es el divorcio que aún tiene la izquierda respecto a nuestra ausencia todavía de acompañar la agenda de los sectores sociales, productivos, económicos del país. Mira el mundo emergente de las pymes, los comerciantes, tampoco es que tengan un empate con las organizaciones de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda en su conjunto tenemos que reevaluar autocríticamente qué agenda y de qué manera nos vamos a acercar a las necesidades de desarrollo que tiene el país. Allí hay un desencuentro y hoy creo que la crisis de nuestros partidos se acentúan a veces por desesperación en el manual y en el discurso ideológico. Nosotros no tenemos que compararnos con nadie respetando el modelo de cada país. Nosotros no queremos parecernos ni a Chile, ¿no?, ni a Venezuela, ni a Argentina, ni a nadie. Necesitamos un modelo propio que piense en el país, en las fuerzas sociales, económicas, productivas y culturales que tiene el país. Entonces allí tenemos esa agenda todavía de encuentro-desencuentro. Ciertamente discutíamos, recuerdo en Cusco, en Voces, ¿no?, se llamó así la estrategia que intentaba una unidad mayor de las izquierdas. Algunos compañeros nuestros levantaban la bandera que esto era una unidad ideológica, ¿no? Y nosotros decíamos que esta izquierda, este movimiento diverso es programática, es decir, es un proyecto en la economía, un proyecto en la política, en la sociedad, que le quiere ofrecer al país. Somos respetuosos de esas diferencias, pero en lo central, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, movimientos regionales formalmente vigentes hoy en el sistema político del país y que tienen ascendencia en el sur, en el norte, en el oriente, están hoy con nosotros. En realidad, Juntos por el Perú y Nuevo Perú ha logrado incorporar en este proceso a lo más diverso que tiene nuestra izquierda. No se ha podido todavía el referente mayor. Entiendo que nuestro punto hito de partido de izquierda es mirar a otros sectores que, no siendo particularmente desde la ideología, sí piensan significativamente en solucionar los grandes problemas que tiene el país. Entonces es un camino todavía por hacer, lo vemos con esperanza. Yo me llamas joven, pero un joven de cincuentón no me parece muy joven. Sin embargo, tenemos esa visión de colaboración intergeneracional, ¿no? Yo recuerdo que la izquierda, permíteme, Miguel, hace un tiempo, en el proceso anterior, se hablaba mucho, ¿no?, de una izquierda que quiere zanjar, decía, ¿no?, a lo Edipo, ¿no?, con sus padres, ¿no?, una izquierda que se declara juvenil, juvenóloga, y que quiere trazar una ruptura. Yo creo que no estamos para rupturas. En su defecto, el único trazo que necesita el país son las fuerzas democráticas honestas y, al otro lado, todos aquellos mafiosos que creen que el Perú todavía es una chacra para hacer negocios y llevarse la plata en carretilla sin importar la dignidad de los peruanos. Ese es el tramo que estamos mirando, y nuestra convocatoria es a ese pueblo liberal, a ese pueblo allista, a ese pueblo mariateguista. O el Perú es de todos, o no está preparado para hacerlo a nadie.
Bien, este programa tiene 21 minutos, por eso se llama Tiempo 21, así que tenemos el tiempo bastante ajustado. Yo te voy a decir algunas palabras o frases y quiero que me respondas rápidamente la idea que te puede venir, digamos, a la mente en ese momento, ¿no? Minería. Progreso. Democracia. Libertades. Corrupción. Lo peor. Corrupción en la izquierda. Lo peor. Liderazgo natural. Creación heroica. Liderazgo natural. Líderes naturales. No creo en en los los procesos líderes. electorales. No creo en líderes naturales. Bien. Queremos agradecerte tu presencia aquí. Queremos de repente tener el compromiso tuyo de volver a conversar sobre este tema y otros. Me parece que hay cosas que se han quedado en el tintero, hay cosas bastante complejas, ¿no? Respecto a cómo la izquierda en este momento puede articular un discurso o un programa respecto a áreas bastante complicadas, como por ejemplo la minería, ¿no? El medio ambiente, cómo a la izquierda se le identifica con una fuerza política contra las inversiones, contra el desarrollo muchas veces, ¿no? Muy centrado en movimientos antimineros. Eso también es una cosa, es un tema que deberíamos tener en cuenta, ¿no? La izquierda, para quiero terminar, ¿crees, por ejemplo, que tiene una vinculación demasiado problemática o confrontacional con las inversiones, concretamente minería? Creo, nosotros somos una izquierda que estamos convencidos que no debemos de estar sentados en la mina de oro. Hay que producirla. Nosotros somos una izquierda que cree, está convencida de la necesidad de la inversión privada. Somos un país minero y necesitamos desarrollar nuestra minería, pero con competitividad. La competitividad significa pagar lo que corresponde a los trabajadores, respetar a la comunidad, a las personas, el medio ambiente, ser socialmente responsables. Ese es el camino, pero también no solo pensar en la necesidad de la gran minería, sino de la pequeña minería. Hay que fortalecerla, hay que darle los instrumentos, los mecanismos importantes para desarrollar. Pero la minería no es lo único, y la agricultura, lo agropecuario, y por qué no miramos las pymes, que de cada 10 nuevos trabajos, 8 son de las pymes, los microempresarios, emprendedores. La diversificación de nuestra matriz productiva es fundamental para este Perú, para esta izquierda, que necesita generar riqueza. No tenemos por qué temer nosotros de ninguna manera. Estamos de acuerdo en cerrar allí espacios para la inversión de donde venga, pero eso sí, shock de inversión sí, pero sin corrupción. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Nosotros regresaremos la próxima semana con un programa de entrevistas también y tendremos, ¿no? Posteriormente a este bloque, un bloque de diálogo y de contacto con la población para plantearles algunas preguntas que todos queremos también plantearles a nuestros amigos, a nuestros compañeros, plantearles cosas que tengan que ver con la política del día a día y también con los grandes problemas del país. Bien, muchas gracias y hasta la próxima edición.